Hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos de nuevo en este canal de YouTube. Les recuerdo que el día de hoy vamos a comerciar usando el indicador MACD, así que quédate hasta el final para aprender un montón de cosas el día de hoy. Y bueno amigos, hora de ponernos manos a la obra. Hoy buscaremos situaciones de trabajo con su ayuda y también trataremos de ganar dinero, por supuesto. Empezaremos con $115 y trataremos de aumentar esta cantidad hasta los 15,000 más o menos. Asegúrate de ver este video hasta el final y bueno, de aplicar también esta estrategia en tu comercio. Primero les diré brevemente en qué nos basaremos hoy en la elección de los puntos de entrada. Entonces, como puedes ver, este indicador se presenta en la parte inferior de la pantalla y consiste en una diapositiva verde y una diapositiva roja y también en un histograma. Como puedes ver, cuando tengo un histograma rojo formado en el gráfico y la línea verde va hacia abajo, vemos que el precio muestra una disminución. Y en esta intersección móvil podemos abrir una transacción o una operación a la baja. Además, como puedes ver, cuando la línea verde sube, se forma un histograma verde. El precio muestra un crecimiento. Es decir, en tal situación podríamos abrir una operación para un aumento y al mismo tiempo, como puedes ver, en una situación de esta, en el comercio, el indicador no es particularmente informativo, ya que los deslizantes a menudo se superponen entre sí y el histograma del indicador no se expresa lo suficiente. Es decir, en tales situaciones el indicador no emite señales como tal. Y trataremos de evitar tales situaciones y buscaremos movimientos de precios más explícitos. Por lo tanto, estos son los puntos principales que usted y yo necesitaremos hoy en nuestro comercio. Vamos a empezar y encontrar el primer punto de entrada. Como puedes ver aquí, tenemos el precio que muestra un buen crecimiento, pero en este momento estamos viendo una disminución del precio. En este caso se forma un histograma rojo en el indicador y se conectan los deslizantes. En tal situación abriremos una operación a la baja, ya que el indicador nos muestra que el precio tiene un potencial para bajar. Y como puedes ver, el precio se ha estado moviendo durante bastante tiempo en un cierto lateral. Al mismo tiempo, ahora nos queda una gran distancia hasta el mínimo de precios anterior. También, como puedes ver, anteriormente aquí tuvimos una reversión del precio y las velas rojas comenzaron a formarse en el gráfico. Como puedes ver, ahora el precio ya está bajando. Veamos cómo cierra nuestra operación. Genial amigos, y como puedes ver, el precio se mueve en nuestro escenario y muestra una buena disminución. Por lo tanto, aquí usted y yo obtenemos una ventaja súper segura. Y también, como puedes ver, el indicador no nos decepcionó y nos sugirió un buen punto de entrada. Bueno, continuemos. Hago esta pequeña pausa para recordarles que tenemos un canal en Telegram, lo están viendo por acá, donde recibirán señales totalmente gratis. Así que si quieren ser parte de él, no se les olvide comentar la palabra equipo. Como puedes ver, aquí tenemos un nivel de soporte en la parte inferior y el precio ya ha tocado este nivel. Hace un rebote hacia arriba y en tal situación abriremos una operación para aumentar, ya que tenemos una intersección en el indicador. Entonces nos damos cuenta de que el precio tiene potencial para subir. Además, como puedes ver anteriormente, este nivel mantuvo bien el precio y rebotó hacia arriba desde esta zona. También ahora vimos la reacción y el precio comenzó a moverse hacia arriba. Por lo tanto, creo que es más probable que en un futuro próximo continúe subiendo. Creo que un minuto en esta operación será más que suficiente. Así que esperemos y veamos qué sucede. Excelente amigos, como puedes ver, el precio mostró un buen impulso hacia arriba y obtenemos ganancias. Al mismo tiempo, el indicador volvió a ser correcto y nos sugirió un excelente
punto de entrada. Te propongo que continuemos. Entonces, como puedes ver, aquí el precio mostró un buen crecimiento, mientras que en este momento está bajando. En tal situación abriremos una operación a la baja, ya que el indicador nos muestra que el precio tiene el potencial de disminuir. Además, como puedes ver anteriormente, el precio tuvo un buen retroceso a la baja, por lo tanto creo que ahora el precio mostrará algún tipo de disminución y bueno, tal vez continuará moviéndose hacia arriba en la tendencia alcista. Entonces, en esta disminución, usted y yo trataremos de ganar dinero. Un minuto será más que suficiente, así que esperemos el resultado. Excelente amigos, como puedes ver, el precio mostró una buena disminución y por lo tanto aquí pudimos obtener ganancias. Te propongo que continuemos. Una pequeña pausa para recordarles que por acá hay un par de estadísticas que me dicen que ustedes estaban viendo los videos pero aún no se han suscrito. Recuerden que para mí eso es súper importante, entonces los espero suscribiéndose. Como puedes ver, aquí el precio se mueve en una tendencia bajista y después de un retroceso hacia arriba, el precio muestra una disminución. Al mismo tiempo, en el indicador, los movimientos se cruzan, por lo que abriremos una operación a la baja, porque creo que el precio seguirá bajando. Como lo mostró anteriormente, el precio se movió hacia abajo principalmente con velas rojas y en este momento el precio todavía se mueve por debajo del punto máximo en el gráfico, es decir, la tendencia bajista se mantiene. Entonces es más probable que el precio continúe moviéndose hacia abajo. Esperemos el resultado. Y excelente amigos, como puedes ver el precio mostró una buena disminución y aquí estamos obteniendo ganancias. Por lo tanto, ya tengo casi $1000 en el depósito. Usted y yo hemos aumentado fuertemente nuestro depósito, así que continuemos. Entonces, como puedes ver, aquí arriba tenemos un nivel de soporte. Y en este momento el precio está haciendo un rebote hacia arriba. En este caso se forma un histograma verde en el indicador y se cruzan los deslizantes. En tal situación abriremos una operación para un aumento. Como vemos anteriormente, el precio de esta área mostró un buen crecimiento. También después de una caída bastante fuerte, el precio se desaceleró en esta zona y comenzó a moverse hacia arriba. Es decir, todo esto indica que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Creo que un minuto será más que suficiente. Veamos cómo se cierra nuestra operación. Y excelente amigos, como puedes ver, el precio muestra un buen crecimiento. Y en el gráfico se forman varias velas verdes en una fila. Por lo tanto, aquí usted y yo obtenemos ganancias. Un minuto fue más que suficiente y por supuesto que el indicador no nos falló, nos ayudó un montón. Propongo continuar y encontrar el siguiente punto de entrada. Bueno, y esta pequeña pausa de acá es para recordarles que todos los enlaces los pueden encontrar en la descripción. Son absolutamente confiables ya que nunca he tenido ningún problema y bueno, otra cosa muy importante, hay un código de descuento del 50% en tu primer depósito, así que corre a usarlo. Entonces, como puedes ver, aquí tenemos un pequeño movimiento ascendente y en este momento el precio está haciendo un impulso hacia arriba. En tal situación abriremos una operación para aumentar, ya que creo que el precio y el indicador nos ayudará a dejar claro cuándo iniciar. También hay una gran distancia hasta el punto máximo. También la vela verde impulsiva sugiere que es más probable que el precio muestre un crecimiento. Espero que un minuto sea suficiente, así que veamos el resultado. Y pues nada mal amigos, como puedes ver el precio cayó en la zona de negociación, pero al mismo tiempo también muestra que la operación se cierra
por encima del punto de entrada y por lo tanto aquí logramos ganar dinero. Continuemos y busquemos otra situación. Entonces, aquí el precio se mueve en una tendencia a la baja y en este momento estamos viendo una buena disminución en el precio. Aquí abriremos una operación a la baja, ya que en el indicador hubo una intersección de deslizamiento y se formó un histograma rojo. Al mismo tiempo, como puedes ver, los principales máximos de precios en el gráfico se vuelven más y más bajos. Además, después de un retroceso a la alza, el precio se volvió y se formaron velas rojas, seguidas en el gráfico. Por lo tanto, es más probable que el precio continúe bajando. Veamos cómo se cierra nuestra operación. Excelente amigos, como puedes ver el impulso del precio bajó y aquí usted y yo obtenemos ganancias. El indicador volvió a ser correcto y nos sugirió un buen punto de entrada. Además, un minuto aquí fue perfecto, tenemos $5,000 en el depósito y nos acercamos con mucha confianza a nuestro objetivo comercial. Entonces, continuemos. Como puedes ver, aquí el precio se está moviendo en una tendencia bajista y en este momento está haciendo un impulso hacia arriba. Aquí abro una operación a la baja, ya que el indicador nos dice que el precio tiene un potencial para disminuir. Por lo tanto, creo que el precio continuará moviéndose hacia abajo en la tendencia bajista. Veamos cómo se cierra esta operación. Nada mal amigos, como puedes ver el precio muestra una ligera disminución y nuestra operación se cierra por debajo del punto de entrada, por lo tanto obtenemos ganancias. Bueno, consideremos otra situación comercial para hoy. Entonces, como puedes ver aquí el precio se mueve en una tendencia alcista, pero en este momento está haciendo retrocesos a la baja. En este caso vemos una especie de atenuación en el indicador. Se forma un histograma verde y se unen los deslizantes. En tal situación, abriremos una operación para aumentar, ya que todavía hay espacio para el punto máximo en el gráfico. Es decir, que todo esto sugiere que el precio tiene un buen potencial de crecimiento. Entonces, veamos qué sucede muy pronto. Excelente amigos, como puedes ver el precio mostró un buen crecimiento y aquí obtenemos un plus bastante seguro. Por lo tanto ya tenemos más de $15,000 en el depósito y con esto termino el comercio para el día de hoy, ya que nuestro objetivo se ha cumplido. Ya que hemos cerrado de manera exitosa, obviamente que siempre les recuerdo que la experiencia y la práctica es la que realmente los convierte en expertos en todo este tema de comerciar. No se les olvide poner todo esto en práctica, pero basarse justamente en un análisis general. No siempre confiarte en un indicador. Recuerda que esto es algo que te ayudará y te guiará, pero todo depende de tus movimientos y de tu manera estratégica de pensar. Eso ha sido todo por hoy. No se les olvide dejar un like, suscribirse y por supuesto que comentar. Gracias por haber llegado hasta el final. Espero que empieces a incluir este indicador dentro de tu comercio diario y no se te olvide que si quieres ser parte del mejor grupo en Telegram, lo único que tienes que hacer es comentar la palabra clave equipo. Con esta palabra serás parte del mejor grupo. Así que eso fue todo por hoy. Adiós, adiós.